Hola a todas, soy la rabina Diana Villa. Vamos a hacer una clase sobre el tema de Kiddush Hashem y Hilul Hashem. Kiddush Hashem es santificar el nombre de Dios y Hilul, Hilul Hashem es como sacrilegio o profanación del nombre de Dios. Y les seleccioné una serie de fuentes, hay muchas más, después podemos ver si quieren profundizar en alguno de los temas o de ver otras cosas más. Entonces lo que voy a hacer es voy a abrir las fuentes, las puedo compartir también, el único problema es que si las comparto ahora, el que viene más tarde no lo va a poder copiar, lo voy a tener que copiar de vuelta, pero puedo compartirlas ahora también si quieren. ¿Dónde está esto? ¿Dónde me lo puso? Un momento, lo voy a abrir. No, no, se me tengo que compartir primero. No me lo deja compartir esto. No, no puedo. Cuando vuelva a compartir, no puedo ahora. Ah, no, y acá tampoco puedo. Qué desastre. Esta chica no sé qué me hizo acá. Listo. Bueno, entonces la idea es hablar de lo que es Kiddush Hashem o Hilul Hashem, o sea, santificar o profanar el nombre de Dios, cómo se refleja esto en distintos temas dentro de la ley judía. Y quería empezar primero por primero el versículo principal que tiene que ver con esto, que es el libro de Levítico, que es, no habréis de profanar el nombre de mi santidad y seréis santificado en el seno de los hijos de Israel. Yo soy Adonai, el que los santifica. Venikdashti betoch bnei Israel en hebreo. Me haré santo, me haré sagrado dentro de los hijos dentro del pueblo de Israel. Y hay otro versículo más que después las fuentes van a mencionar también, que es, observaréis mis leyes y mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir la persona para que viva con ellos. Yo soy Adonai. En hebreo dice, Vahai Bahem. De aquí después van a aprender los rabinos muchas cosas, porque quiere decir que nosotros no somos una religión que pretende que uno se martirice para cumplir con la ley, sino normalmente la regla es bajar y vaden para que viva con ella. Ay, Ashley Mashum. Eh, para que viva con ellos, Bajá y Bajem. Eso es lo que enseña el versículo de Levítico. Ahora les traje algunas fuentes de talmúdicas y de códigos para eh, que hablan sobre temas que tienen que ver con la santificación del nombre de Dios. La primera fuente que les traje es del Talmud de Babilonia en el Tratado de Sanedrín, donde habla de Rabbi Yohanan, que es una amoraíta de la segunda generación de amoraítas de la tierra de Israel, que dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Por mayoría de votos se resolvió en las cámaras superiores de la casa de Nitza en Lida que en toda otra ley de la Torá, si un hombre se le ordena transgreda y no sufra la muerte, no es hombre en general, una persona, ¿no? Puede transgredir y no sufrir la muerte, con excepción a la idolatría, el incesto, que
cuando hablamos de incesto no quiere decir solo relaciones con parientes, sino también adulterio y el asesinato. Ahora, estas tres son las leyes más severas que en general uno debería preferir morir y no transgredirlas, pero vamos a ver después que hay una limitación también sobre esto. Y dice así, ahora bien, ¿no podría practicarse la idolatría en estas circunstancias? ¿Acaso nos ha enseñado Rabbi Ishmael? Dijo, ¿cómo sabemos que si un hombre se le ordena, practica la idolatría y salva tu vida, debe hacerlo y no ser muerto? Y dice de este versículo, guardaréis mis leyes y mis reglas, por cuya observancia el hombre vivirá y no morirás por ella. O sea, lo que está diciendo acá es que, ¿cómo me decís que es preferible morir en vez de transgredir estas leyes? Si tenemos un versículo que dice claramente que el judaísmo pide que vivamos y no que tengamos que morir para respetar la ley. Y entonces Rabba, hijo de Yitzhak, dijo el nombre de Rab, que esto hay que hacerlo, esto se trata de cuando alguien eh, cuando alguien transgrede públicamente, y por eso pregunta cuánto lo hacen pública, Rabbi Jacob dijo, no, Rabbi Yohanan, el mínimo de que haya publicidad es de 10. O sea, el versículo dice, me harás santificado dentro de Israel, y no dice acá cuánto público tiene que haber, pero aplicando una determinada regla, que ahora no quiero entrar en eso porque compara con varios versículos, llegan a la conclusión que tiene que ser entre, entre otros israelitas, en esa época se llamaban no judíos, entre otros israelitas y con un público de un mínimo de 10 personas, porque si uno transgrede, y especialmente estas tres reglas tan importantes como son adulterio o incesto en general, idolatría y asesinato, y lo hace frente a un público de por lo menos 10 judíos, quiere decir que los que lo observan piensan que está permitido transgredir eso. Y entonces estamos haciendo parecer que Dios permite esas cosas, por lo cual eso es un sacrilegio y no se debe autorizarse, por lo menos 10 judíos presentes. Eso es con respecto a se considera lo que se considera una profanación del nombre de Dios que alguien hiciera esas tres cosas, transgrediera esas tres cosas en público, eh, de todo. Hay otra fuente en el Tratado de Yomá, también Talmud de Babilonia, donde explican qué clase de comportamientos parecerían ser como una profanación del nombre de Dios y un sacrilegio, y de cuáles hay que cuidarse. Y muchas veces van a ver en las fuentes que vamos a leer que es todavía más grave si el que las transgrede es una persona que es conocedora de las fuentes, que es autoridad en cuanto a las fuentes, es todavía peor la transgresión. Y acá Rabbi Matia Ben Harash le pregunta a Rabbi Elazar Ben Azaria en Roma, ¿has oído hablar de las 4 clases de pecados sobre los cuales enseñó Rabbi Ishmael? Y él le respondió, en realidad son 3 y con cada una de ellas está vinculada la teshuvá. Si una persona transgrede un mandamiento positivo y se arrepiente, es perdonada de inmediato, incluso antes de moverse del lugar donde se arrepintió. Si transgrede una prohibición y se arrepiente, el arrepentimiento suspende el castigo y el día de la expiación, o sea, Yom Kippur, completa la expiación, como está dicho, porque en ese día se hará expiación por vosotros de todos vuestros pecados. Pero si una persona ha cometido una profanación del nombre de Dios, Hilul Hashem, un sacrilegio, entonces ni el arrepentimiento tiene poder para suspender el castigo, ni el día de la expiación, o sea, Yom Kippur, para otorgar la expiación, ni los sufrimientos para completarla. Más bien, el arrepentimiento, el Yom Kippur y los sufrimientos juntos suspenden el castigo y solo la muerte completa la expiación. Clomar, que no alcanza eh, eh, el día del perdón ni todas las otras cosas que uno hace, porque si uno hizo algo tan grave que se considera profanación del nombre de Dios, que se considera un sacrilegio, que se considera que toda la gente que lo vio hacer estas cosas está, está entendiendo que el judaísmo apoya ese tipo de comportamiento,
eso es un verdadero sacrilegio, una profanación del nombre de Dios, y hasta que la persona esa muere no hay forma de resolver la cuestión. Y entonces quieren traernos algunos ejemplos de qué cosas están hablando, porque hasta ahora hablaron en generalidades. Entonces la Gemara pregunta, ¿qué constituye una profanación del nombre de Dios? Rab es un rabino de Babilonia, de la primera generación de rabinos del Talmud de Babilonia, y dijo, por ejemplo, si yo tomo carne del carnicero y no le pago inmediatamente. Es como que toma por fiado y después el otro está esperando que le pague y no le pagó nada. Aunque después le pague más tarde, pero mientras tanto era el rabino, esta persona que es una autoridad y que que tiene que representar algo más, algo superior, que no tiene problema que el otro no cobró lo que tendría que cobrar. Rabbi Yohanan, que es segunda generación de amoraditas de la tierra de Israel, dijo, en mi caso sería caminar 4 codos, que es una distancia determinada de como 2 metros, sin estudiar Torah o sin llevar puestos los tefilín, porque Rabbi Yohanan es el líder de la academia y no puede ser que camine sin cubrirse la cabeza o sin estudiar Torah o sin ponerse tefilín. Isaac de la escuela de Rabbi Yonai da otro ejemplo. Si los compañeros de una persona se avergüenzan de su reputación, eso constituye una profanación del nombre. Es decir, tenemos una persona que se comporta de una manera que moralmente es una vergüenza y se supone que es una persona que es una autoridad y es un conocedor de la ley. Entonces la gente va a decir otra vez, esto es lo que hace un judío, esto es lo que hace un, un- un maestro en esta religión, y eso es una profanación del nombre de Dios. Abayá explicó, como fue enseñado en el versículo, amarás al Señor tu Dios. Esto significa que el nombre del cielo debe hacerse amado por causa de su conducta. Si una persona estudia la escritura, Tanaj, la Biblia, y la Mishnah, sirve a los sabios, es honesta en los negocios y habla amablemente con los demás, ¿qué dice la gente acerca de ella? Dichoso el padre que le enseñó Torah, dichoso el maestro que le enseñó Torah. Qué desafortunados son quienes no estudiaron Torah. Mirad a este hombre que estudió Torah, qué nobles son sus caminos y qué rectas son sus acciones. O sea, no es solamente que este hombre tiene autoridad, tiene conocimiento, es estudioso, qué sé yo, pero la forma en que se comporta cuando todos lo miran, dice, ah, aprendió bien y nos está enseñando bien, nos está dando un buen ejemplo, y eso es justamente santificar el nombre de Dios. Pero si una persona estudia la escritura y la Mishnah, sirve a los sabios y sin embargo es deshonesta en los negocios, ¿ok? Te estamos tomando en cuenta que cumplir con la ley no es solamente cumplir todas las cosas rituales, hay que ser éticamente correcto. Si la persona es deshonesta en los negocios, descortés en su trato con la gente, ¿qué dicen de ella? Ay de quien estudió Torah, ay de su padre que le enseñó Torah, ay de su maestro que le enseñó Torah. Mirad a este hombre que estudió Torah, qué corruptas son sus acciones y qué feos son su camino. ¿Sí? O sea, esta primera fuente nos está dando no solamente la importancia del conocimiento que tiene esta persona y el hecho que es una autoridad y el hecho que la gente lo respeta, etcétera, sino, y no solamente que cumple todos los rituales como tiene que ser al pie de la letra, sino que es importante mirar cómo se comporta con el resto de la gente, cómo es éticamente, y eso de alguna manera irradia sobre todo el judaísmo y sobre Dios, ¿sí? Entonces, si es así, esta persona está cometiendo sacrilegios y está profanando el nombre de Dios. Ahora, Maimónides escribió sobre muchas de estas cuestiones que tienen que ver con profanación, pero antes quería escuchar algunos comentarios porque quiero hablar sola. Te entiendo perfecto hasta el punto. Habla sobre todo como de coherencia. De No, pero es coherencia. muy común que vos escuches que gente dice que religioso es el que hace los ritos y el que cumple, el que come estrictamente kasher, pero no solo kasher, sino glad kosher, le meadrin, súper recontra kasher. Eso es lo que mucha gente piensa que es lo que te define como religioso. Sí, es muy subjetivo, pero tenés razón. No, es un punto importante porque por lo menos tengo una hija que
eh, que están en el colegio y las compañeras, compañeros que se dicen ser religiosos y que a veces porque cumplen cosas, o le dicen a ella no, ella dice porque ellos se la dan de que son muy religiosos, porque hablan con el rituales, sí, y todo es de Hansa Hansen, y todas las, pero son unos groseros, y si uno le dice algo, se dice que soy ya, que no sé qué, es un tema real. Y, Pero que ella se pone a discutir con ellos. Ah, y que dicen que su padre también le dice que hay que ser ético, porque no vale nada que la chica llegue rezando todos los 1000 años de la mañana y sea grosera contigo y con la maestra y con sus compañeros. O sea, eso no le dice nada, ella no es más judía que por eso. bueno, lo que pasa es que la gente se olvida que hay mitzvot ben Adam Makom para con Dios, rituales, etcétera, y mitzvot ben Adam Javeró para con respecto al prójimo. Y la idea es que si vos no, y esto es lo que los profetas enseñaron, y hay lleno de profecías que dicen, que vos que maltratás al pobre, al huérfano, a la viuda, y después venís a mi templo. No quiero que vengas a mi templo. ¿Y quién quiere tus sacrificios? O sea, como que los profetas tienen varias de ese tipo de profecías, porque la ley exige también el comportamiento ético y también la parte del ritual. La parte ritual y todo eso nos sirve mucho para la identidad del pueblo, pero si vos vas a hacer todo estrictamente y hasta muy rigurosamente y exageradamente en la parte ritual y te vas a desentender de la parte ética, entonces no sirve para nada. ¿No? Y es lo que están llamando acá, no solamente te dicen que no sirve para nada, sino que te dicen que es una profanación del nombre de Dios, porque el mundo mira esto y dice, ah, mira lo que es el judaísmo. Sí. Bueno, Maimónides. Maimónides era uno de los codificadores más importantes de la época medieval, falleció a principios del siglo XII, escribió sobre todos los temas que aparecen en el Talmud, incluso sobre temas que ya en su época no se aplicaban más, por eso muchas veces lo citan a él cuando son temas que después el Shulchan Aruch no los trajo ya. Y acá tiene en esta sección que se llama Las leyes de los principios de la Torá, que es uno de sus, que vos pensarías que eso no entra en un código de leyes, ¿no? Porque el código de leyes es la ley es así, así. Él tiene también algunas cosas que son más como filosóficas o éticas dentro del código legal. Y acá tiene, existen además otras conductas que también se incluyen en la categoría de la profanación del nombre de Dios, Hilul Hashem, cuando son realizadas por una persona de gran estatura en la Torá y reconocida por su piedad. O sea, es todavía peor el Hilul Hashem si no es una persona cualquiera, sino que es la autoridad que se supone que conoce mucho mejor el tema. Puede ser hoy en día, por ahí diríamos el rabino, pero puede ser un sabio, puede ser una persona estudiosa. Se trata de acciones que, aunque no constituyen transgresiones en sí mismas, provocan que la gente hable mal de ella. Esto también se considera una profanación del nombre de Dios. No es que no comí ayer, pero por ahí, no sé, le dije malas palabras al vecino, ¿no? Ah, este es el rabino de la comunidad, aunque no tenga que ver con una cosa estrictamente de cumplimiento de la ley. Por ejemplo, y acá hay una serie de ejemplos, una persona que compra mercancías y no las paga de inmediato, a pesar de tener dinero, el dinero para hacerlo, de modo que los vendedores tienen que reclamarle el pago y él lo va aplazando. O alguien que bromea de manera excesiva o que come y bebe en lugares públicos entre la gente común de forma inapropiada o cuya conducta hacia los demás no es amable y no los recibe con una actitud cordial, sino que discute con ellos y deja llevar por la ira y otras conductas semejantes. La mayoría de las cosas que dijo acá no son estrictamente ley, pero nos hacen verlo mal a la persona que lo hace, porque supone que él es representativo de lo que es judaísmo en la comunidad, ¿no? Lo que es. Dice, todo depende de la categoría y la reputación del sabio, el grado en que debe cuidarse a sí mismo y actuar más allá de lo estrictamente exigido por la ley, depende de la grandeza del conocimiento y posición en la Torá. Hay algo que se llama en hebreo lifnim meshurat adin, ir más lejos que lo que la ley misma exige, tener más cuidado y ser más estricto
para que nadie malinterprete, ¿no? O sea, no, ahora van a ver más tarde que él eso lo limita de todas maneras, no es que hay que ser exageradamente loco, pero si sos representativo, que nadie diga, ah, sí, el rabino hace esto, entonces, ¿qué clase de religión está representando? Lo contrario también es cierto. Cuando un sabio es exigente consigo mismo, habla con amabilidad a los demás. Su comportamiento social resulta agradable. Recibe a las personas con una actitud acogedora. Se muestra humilde ante ellas y no las humilla a cambio. Las honra incluso cuando ellas le faltan al respeto. Cuando realiza sus negocios con honestidad. Cuando no acepta con frecuencia la hospitalidad de la gente común y pasa el tiempo sentado entre ellos. Cuando constantemente se lo ve estudiando Torah, envuelto en su tzitzit, coronado con sus tefilín y realizando todas sus acciones más allá de la estricta obligación legal. Siempre que no se aparte demasiado de la vida normal ni se vuelva excesivamente aislado, no hay que volverse loco tampoco, pero hay que tener cuidado con lo que uno hace. Entonces, en la medida en que todos lo elogian, lo aman y consideran admirables sus actos, esa persona santifica el nombre de Dios. Kiddush Hashem. Justo lo contrario del anterior, que él dijo que es como profanar o como una especie de sacrilegio porque la gente lo miraba y decía, ah, esto es el rabino, o esto qué clase de religión es esta. A ellos se refiere el versículo de Isaías que dice, y me dijo, tú eres mi siervo Israel y es quien seré glorificado. O sea, todos estos ejemplos de Maimónides, la mayoría no tienen que ver con el estricto cumplimiento de una ley, con una transgresión de la ley, sino con una forma de comportarse que es despreciable con una persona que parece que no es ética, con una persona que en vez de que hagan respetar la religión, la va a hacer como mirarla como algo que no está, que no tiene un estándar suficientemente alto. ¿Sí? Bueno, acá hay una serie de otras tampoco que no tienen que ver exactamente con cumplimiento de la ley. Eh, Cualquiera que llegue a la conclusión que debe dedicarse al estudio de la Torá sin trabajar, ¿a qué le suena esto? Sí. Y obtener su sustento de la caridad, profana el nombre de Dios. Es siglo XI y XII esto. Deshonra la Torá, extingue la luz de la fe, atrae el mal sobre sí mismo y pierde su parte en la vida del mundo venidero, quiere decir que no va a llegar al mundo venidero, pues está prohibido obtener beneficio de las palabras de la Torá en este mundo. O sea, hoy en día tenemos una situación un poco distinta porque en general los rabinos sí cobran sueldo, pero en general no es que están sentados todo el día a la Torá y nada más. Están trabajando con familias, con gente con problemas, están enseñando, están haciendo un montón de otras cosas, no están solamente dirigiendo un servicio o algo así. Eh, Justamente Maimónides era médico del sultán ahí en Egipto y describe cómo se pasaba todo el día ahí atendiendo. El hermano falleció y se hizo cargo también del negocio familiar que tenían como una flota de barcos que bajaban, traían mercaderías y toda clase de cosas, también eso hizo. Escribía todo el tiempo escribía cosas, la cantidad de cosas que escribió no tiene nombre, desde lo filosófico, de lo legal, incluso también cosas de medicina, porque era médico también. Eh, y sin embargo dijo que no se te ocurra decir que la comunidad me mantenga para que yo pueda estudiar todo el día. Que no se te ocurra una cosa así, ¿sí? Y dormía poquísimas horas también, es increíble lo que este hombre llegó a hacer en su vida. Eh, y si sí lo haces, dice, eso es profanar el nombre de Dios. Nuestros sabios declararon: quien obtiene beneficio de las palabras de la Torá pierde su vida en el mundo. Asimismo, ordenaron y enseñaron: no hagáis de ellas una corona para engrandecernos, ni un hacha con la cual obtener provecho. O sea, no decir, ah, pero yo soy el sabio y yo sé todo, etcétera. No.
Tuviste la suerte que pudiste estudiar y que tenés el nivel y que sabés y que podés enseñar a otros. No quiere decir que valés más que los otros. También ordenaron y enseñaron, ama el trabajo y aborrece los cargos de autoridad rabínica. Es obvio la house neta rabanute, esto es Pirkei Avot. En el sentido no de lo que estamos acostumbrados hoy, en el sentido ese de que pretender que tu vida está dedicada todo el tiempo a estudiar y a decirle a los demás, haz esto, haz lo otro, eso no es. Tenés que en tu vida cotidiana mostrar con tus acciones, con tu trabajo, con todo lo demás, que vivís con la orientación que la Torá nos dio. Toda Torá que no está acompañada de trabajo acabará por desaparecer y conducirá al pecado. Finalmente una persona así llegará a robar a los demás. ¿Cómo es posible que dice algo así? Porque esta persona está todo el día estudiando, ¿cómo la ven? Desde el punto de vista de cómo esto afecta su ética, que esto es lo que está diciendo acá Maimónides. No, no se preocupa por los demás, no le importa a los demás. Quiere que todo le venga, que todo le llegue, porque se tiene que alimentar, se tiene que vestir, tiene que vivir. Pero si tiene una familia, tampoco se ocupa de su familia. Claro, se aprovecha de la situación, es un egoísmo extremo. Sí. No, yo soy el estudiante, nada más. Piensen que igual es otra época, piensen que en la época de Maimónides, realmente, si pensamos en la condición de la mujer estaba socializada como para ser esposa y madre y ocuparse de la casa, de la limpieza y todo eso, y cocinar, etcétera, etcétera, y no estaba socializada para ser la que estudia, trabaja y todo lo demás. O sea, no lo podemos pensar tampoco desde la perspectiva del siglo XXI. Pero de todas maneras, este que está todo el día sentado estudiando no apoya en nada, no estamos hablando a nivel siglo XXI, nada. Está desaparecido, está todo el día sentado estudiando. ¿Y cómo va a llegar a robar a los demás? ¿Por qué dice eso? Porque lo más que tiene que comer, pero no Sí, aporta nada, me imagino que sí, como que lo puede llevar por ese camino. Si llega a un punto donde ya no tiene más entrada, nadie lo apoya, nadie nada, puede ser que se te tiente, sí, de lograr tener ingresos de una manera. que de hecho se ve mucho, porque suelen ser charlatanes y conseguir dinero. No es fácil, pero como manipulan a cualquiera que no sabe nada y le compra cosas, no. Y la gente le da, porque no lo ve todo el tiempo. Sí, pero eso no sería robar. Eso sería que, viste, lo convences al otro que yo soy el estudioso. No sé. Depende de qué es lo que le dice a esta persona para conseguir la plata. No es siempre arreglarlo y eso, tiene que haber otra cosa. Vos estás hablando más que es un mentiroso, más que un ladrón. Sí. Puede ser. No, no está aclarado. Nada más pensé que por ahí podremos pensar cómo se da una cosa así, cómo es que roba a los demás. Mm. Pero de todas maneras, aunque no lo tomemos literalmente, es muy fuerte lo que dice. Sí. Pobre de vos, vos en vez de estudiar Torá y también trabajar y mantener a tu familia y todo lo demás, te pasás todo el día sentado estudiando. La Torá no te pidió eso. Dios no te pidió eso. Al contrario, lo estás haciendo quedar mal, digamos. Estás haciendo una profanación del nombre de Dios. Muy fuerte está esto. ¿Y a quién está ayudando? Aparte, estudia, no hace más nada que estudiar. ¿A quién más que a sí mismo ayudará? Ah, no importa, pero eso es como escuchar a la gente hoy en día las cosas que dice en la calle. Preferimos hasta morir y no hacer bueno, y este prefiere estar todo el día sentado en un Beit Midrash estudiando, porque Dios dijo esto es lo que es mi vida, y eso es todo.
Eso es. A mí no me cabe, así que... No, pero la cabeza le anda, no es que no le anda, solo que la No, tiene. a mí no me... Me imaginaría que no te cabe. Sí. Pero mira, el otro grupo que enseñé en inglés me salió también este tema. Vos tenés fuentes y tenés cosas que dicen las fuentes y tenés distintas formas de interpretarlas. Y muchas veces descontextualizar las cosas. Y a veces no te das cuenta también, hay cosas que se dijeron en determinado lugar, momento y en determinadas circunstancias. Y tenés que entender cómo aplicar cada cosa. Ese es el problema, que la gente muchas veces no adapta las cosas, no se da cuenta que la misma Torá nos dijo que en cada generación hay que preguntar a los sacerdotes y a los sabios de esa generación y te dirán lo que harás, ¿no? Que todo sistema legal tiene una evolución según el lugar, el momento y las circunstancias. Y no, bueno, yo no hago nada, yo me siento y estudio y eso es lo que Dios quiere de mí. Pero si eso fuera lo que Dios quiere de mí, tampoco tendríamos leyes morales y más de la mitad de las leyes que tenemos son éticas y no rituales, ¿no? Bueno, hacia el final del código de Maimónides, del Mishneh Torah, eh, tiene una sección que se llama Leyes de Reyes y de las Guerras. Y lo que está haciendo referencia acá es, hay dos tipos de guerras. Hay lo que se llama una guerra voluntaria, Milhemet Reshut es una guerra que lo que quiere hacer es, por ejemplo, expandir las fronteras o algo así. Y hay lo que se llama una guerra obligatoria, quiere decir que cuando nos atacaron a nosotros o hay un peligro de vida o algo así donde vos no te podés quedar y decir, bueno, quizás no conviene ahora, quizás espero para más adelante. No, tenés que salir a luchar. Entonces, en la Torá ya hablan de que cuando llaman a la gente a la guerra, hay determinadas categorías de gente que que no tienen que salir a la guerra. Y los ejemplos que tiene la Torá es, por ejemplo, alguien que acaba de plantar un viñedo y todavía nunca pudo consumir esas uvas. Alguien que acaba de construir una casa y no se consiguió, todavía no se mudó a la casa. Alguien que se acaba de casar, todavía no estuvo con su esposa. Entonces la Torah dice, si pasan esas cosas, entonces que vuelva a su casa y que no salga a la guerra, ese conscripto, o sea, no lo obligues a salir a la guerra. Entonces Maimónides quiere entender si esto es una cuestión generalizada, si está autorizada para muchas categorías de personas, específicamente hablando de hombres acá, ¿no? Pero que pueden no cumplir con la obligación de salir a la guerra. Y hace una diferenciación entre lo que se llama la guerra voluntaria, la Milhemet Reshut, y la Milhemet Mitzvah, la guerra obligatoria, para entender a dónde se aplicarían todas esas excepciones de que hay gente que puede no salir a la guerra. Entonces dice así. Todo esto que dijimos antes, las excepciones, se aplica únicamente en una guerra voluntaria, Milhemet Reshut. En cambio, en una guerra obligatoria o preceptiva, Milhemet Mitzvah, toda la nación debe salir a combatir, incluso el novio de su cámara nupcial y la novia de su pabellón nupcial. O sea que acá está incluyendo hasta las mujeres. Si estamos en un peligro de vida, estamos en una situación donde nos atacaron, tenemos peligro en las fronteras, entonces, ¿cómo podés decir, no, yo acabo de construir mi casa, no, yo acabo de plantar mi viñedo, yo acabo de casarme, no, yo no salgo? No, discúlpame, si es una guerra optativa que puedo esperar más tarde o que por ahí tengo bastantes otros conscriptos, bueno. Pero si nos están atacando, tenemos peligro de vida, etcétera, y tenemos que defender nuestro territorio, bueno, podés decir, yo me acabo de casar o qué sé yo, ninguna de las excusas es válida. Y aunque él acá no habla de Hilul Hashem, a mí me parece que se conecta igual. Eh, Porque decir que yo me desentiendo y no me importa lo que pasa con el resto de la gente y después de todo yo me acabo de casar o algo así, es, es es despreciar y no respetar lo que representa la Torá con la tierra de Israel. Por supuesto, en general hablan de defender la tierra de Israel, aunque hay hasta respuestas rabínicas
que hablan de salir a una guerra en un país extranjero también, pero acá no, acá la Torá específicamente hablaba de un contexto de tu propia tierra, donde ¿quién te dio el derecho a decir, ah, no, pero yo no? Yo no, yo me quedo estudiando, a mí no me pidas que yo salga. Esta semana que escuchamos todas estas manifestaciones con gente que decía, preferimos morir y no entrar al ejército. Sí, pero que los demás tienen que luchar por vos, porque si no vos también te morís así, fácilmente. Eh, Diana, una consulta. sí, Perdón, no me funciona la cámara. Siempre me pregunto, cuando veo estas manifestaciones y escucho, y por lo general es gente que sí, que reza todo el tiempo y está muy, muy metido en las fuentes, ¿no leen estas partes donde dicen estas cosas y hacen referencia a una Milhemet Mitzvah, por ejemplo? yo creo que decidieron desentenderse de eso. Primero, en la tradición de los rabinos, Maimónides no es el texto que más pesa, porque em, en la evolución de la ley, en el siglo XVI, fue cuando Rabbi Yosef Karo escribió el Shulchan Aruch y se basó principalmente en tres codificadores que fueron el Rif Alfasi del norte de África, Maimónides y el Rosh, Rabbi Asher Ben Yehiel, que fue de Alemania y después de España. Y él, principalmente en base a esos tres, trató de juntar todo lo que llegó hasta su época y codificar. Ahora, la cuestión es que como Maimónides escribió también sobre temas que ya no eran relevantes, por ejemplo, toda clase de temas de purezas e impurezas ritual, la lucha dentro de la tierra de Israel, todo esto no existe en la época ni de Maimónides ni de José Caro. Y si bien hay cosas que sí seguimos según Maimónides porque están incluidos dentro del Shulchan Aruch, Maimónides no es el código que más nos obliga, digamos. Pero aparte de eso, a lo largo de la historia judía, tuvimos siempre distintas opiniones según el lugar, el momento y las condiciones específicas. Entonces, no es algo que escribieron ahora. Él puede por ahí pensar que Bajur Yeshiva que lee esto, que bueno, eh, ya no corre más esto. Siempre tenés la opción de interpretar y de las cosas de distintas maneras. Si así como un juez interpreta las fuentes. Pero esto es tan claro, pero tan claro que es un poco raro pensar que directamente lo podés obviar. Y muy interesante porque tenés en Israel los estudiantes de yeshiva, pero que estudian y sirven en el ejército, lo de las yeshivot Esther, que son todos con kipá y todo lo demás y observantes, y que sienten que sí que es obligatorio, y que en general hoy en día hay montones de oficiales que son de esa línea, muchísimos, y mujeres también, muchísimas. Eh, Así que mucho tiene que ver con una forma de interpretación. Pero una cosa entiendo que es interpretar, pero quien lee Pirkei Avot y que lo leen, no hay que interpretar mucho cuando dice que Derech Eretz precede a la Torá. Entonces los valores y el respeto humano, que son la base antes que el estudio religioso per se. Claro, lo que pasa es que si te concentras en la parte alágica estricta, en la parte legal estricta, y menos le prestas atención a la parte ética, a la parte filosófica, a la parte de todo eso, entonces se vuelve una religión de esto se hace, esto no se hace, esto se hace, esto no se hace, y lo demás, mucho menos. Entiendo. Bueno, entonces yo La lo gran relaciono. mayoría, muchísimos ortodoxos no tienen la más mínima idea de muchas de las cosas que hacen, no solo ortodoxos. Gente observante muchas veces no tiene idea de por qué hace lo que hace, porque esto se hace así, esto se hace así, y punto, y nada más. Por eso lo relaciono con el punto anterior, cuando decía que una persona así llegará a robar a las demás. Yo no pensé en robar dinero, pensé en Yo robar también esto. pensé en eso, porque me Sí, parece tan claro eso que lo que dice ahí. sí. Pero Eh, eso puede ser porque se quedó de repente sin plata ya y no tiene forma de mantenerse.
Por eso él piensa que podés llegar también a ese punto, no solamente a mentir, sino realmente a robar, porque te quedaste sin lo que comer. Sí, pero también yo lo había pensado como robar valores, robar Ah, tiempo. ese problema, no se concentran en la parte ética o filosófica. Exacto. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba acá para el BA todavía estaba con vida Ishael Leibovich y una de las cosas que él tenía esa visión de que ¿qué es la religión? Cumplir la palabra de Dios, punto, eso. A pesar de que escribió toda clase de artículos y libros y qué sé yo, él decía que él no es filósofo y que lo que es religión es cumplir la ley sin empezar a... Porque la verdad es que para casi cada ley que existe hay explicaciones de lo más variadas, lo que se llama Tamea Mitzvot, las explicaciones de por qué cumplimos algo. Esto varió a través de toda la historia. Cada sabio, filósofo, lo que sea, tenía su opinión de por qué te contribuye cumplir esto, cumplir lo otro. Y como no dice en la Torá porque esto lo cumplís por esto, dice nada más cuáles son las leyes. Entonces cada uno puede tener otra opinión de para qué sirve y por qué sirve, y todas pueden ser válidas, ¿no? Entonces todo eso no es obligatorio. Si a mí no me parece la explicación que me trajiste, no importa, lo principal es que voy a cumplir igual que vos, aunque tenga otra razón, ¿no? Entonces, mucha gente no piensa en la parte ética o yo tengo ahora un grupo también de seminaristas reformistas y están todo el tiempo, les cuesta concentrarse en la parte formal, porque están todo el tiempo con la cabeza con la cuestión ética, que es muy lindo, pero también tenés que entender cómo funciona el sistema. Entonces se me van por todas estas cuestiones porque no hay duda que es importante, pero tenés que también entender cuál es el sistema, cuál es... el profesor Joel Roth, que escribió un libro sobre la evolución de la halajá, decía que el Talmud es como si fuera la Constitución, y todo lo que viene después, tenés los principios y el fundamento en el Talmud, y de ahí en más lo seguís evolucionando. Y lo que vino antes del Talmud son como los ladrillos para llegar al Talmud, pero no podés volver hasta ahí y basarte en eso. Y lo que viene después va cambiando según el lugar, el tiempo y las circunstancias. Pero obviamente nosotros como gente que vivimos en el siglo XXI nos importa entender también qué nos aporta en forma personal, no solamente esto se hace y esto no se hace. De ahí viene, Dani, las cosas que vos también estás diciendo, ¿no? Pero no sabemos tampoco qué tenía en la cabeza Maimónides, ni sé si sabemos qué tienen en la cabeza exactamente todos estos chicos de Yeshiva que dicen, yo me siento a estudiar y que me mantenga otro, ¿no? Ya. Porque yo calculo que ellos piensan que eso es lo que la Torah quiere. Eso así les enseñaron a ellos. Ay, It's working. yes. Yeah, you have a machine on Ah, no, only three. Hmm? Only four people. But it's working. Okay, so Yes. it's recorded. Yes. Radio, okay. Zeu. Entonces, eso con respecto a las guerras. Yo tengo más fuentes en hebreo, porque no me las puse a traducir las demás, pero si quieren hacer algunos comentarios específicos sobre lo que vimos hasta acá. Yo solamente agradecerte y como reflexión me queda qué actual es siempre desde la Torá a todas las fuentes. Es espeluznante. Lo actual que siempre aporta. No entendí. Que siento como que lo que hablamos, que se estudió y las fuentes pueden trasladarse a lo que nos pasa hoy. Ah, por supuesto, sí, sí, pero eso es lo que tenés que hacer. Cuando vos tenés que escribir una respuesta rabínica o dar una respuesta basada en las fuentes, casi nunca vas a encontrar exactamente la misma situación, el mismo lugar, el misma... Tenés que ver cómo las reglas que están dentro del sistema te ayudan a dar una respuesta que sea relevante a las acciones del momento. ¿Sí? Como les dije antes, eso, que los versículos en el libro de Dvarim que dice que en cada generación tenés que ir al sacerdote y al juez de tu generación y te dirán lo que tenés que hacer, porque ellos conocen todo el sistema y conocen la realidad actual y tienen que poder aplicar las reglas del sistema a una circunstancia nueva. Si no,
El judaísmo hace rato hubiera muerto, porque no podés decir, vamos a seguir viviendo según el Talmud. Tantas cosas que cambiaron, la situación social, las cuestiones tecnológicas, científicas, etcétera, no puedes decir está todo en el Talmud. Esa es la manera, es una religión con tantas cuestiones legales, pero por supuesto que tenés que seguir actualizándola siempre. Y ahí siempre tenés el tema de la interpretación, de hasta dónde estás dispuesto a, digamos, estirar las cosas, ¿no? Que todavía respetás bien el sistema o que ya lo dejaste de lado. Y tampoco menos me preocupa, digamos, que alguien venga y diga, yo ya no voy según la halajá. Eso abiertamente los reformistas dicen, yo no voy según la halajá. Si yo tengo mis principios y si la halajá no coincide con mis principios, yo dejo la halajá de lado. Pero está abiertamente dicho eso. Más me molesta cuando alguien dice que va según la halajá y después tergiversa totalmente lo que dicen las fuentes para que todo sea según la halajá. Para eso preferible decir no voy según la halajá. Listo, no más. Bueno, tengo una serie de fuentes más que no las traduje, que las tengo en hebreo. Em, una acá es en el Talmud en Julín, dice que los sabios dijeron que tenés que alejarte de toda cosa que es fea, esto estaría incluido, y en las Tosefta, que son unas fuentes de la época de la Mishnah, hablan de pérdida o de robo, etcétera. Uno tiene obligación, según la Torá, de devolverle lo que perdió a un judío en especial, hacer el esfuerzo de buscarlo, encontrarle y devolverle lo que perdió. Y no tenés la misma obligación con un no judío. Y como les dije antes, que eso es como bastante obvio porque así se comportaba también el no judío con respecto al judío. Entonces uno decía, ¿para qué yo me voy a molestar en devolverle? Él a mí no me va a devolver nada. Pero después, hasta en esa época, hay una opinión de que en lo posible sí le devuelvan lo que le robaron o lo que perdió, porque si no es un Hilul Hashem, si no van a decir, los judíos no se preocupan de devolverlas, los judíos son ladrones, etcétera, etcétera, este es el judaísmo y no queremos eso, pero aún más tomando en cuenta que no es el mismo no judío de la época del Talmud, ¿sí? Como antes ya lo habíamos hablado, el no judío de la época del Talmud es el romano idólatra, eh, con sus orgías en el templo, etcétera, que no es el no judío con el cual vivimos hoy en día, que suele ser el musulmán o el cristiano, que ya los sabios de la Edad Media encontraron maneras de diferenciarlo muy claramente del idólatra de la época talmúdica. Y entonces te dicen, no, tenés que devolverle lo que perdió, tenés que devolverle lo que le robaron, si no, ¿qué va a pasar? Estamos haciendo algo que es un Hilul Hashem, que es como si fuera un sacrilegio. Eh, Después tenemos comentaristas posteriores a Maimónides, como el Orjot Tzadikim, que habla de otras consecuencias de no tener un comportamiento ético. Él dice que cuando alguien hay como consecuencias de profanar el nombre de Dios, porque el que hace algo malo, la gente aprende de él, dice. Y de eso hay que tener mucho cuidado, eso él considera como un pecado, que la gente aprenda mal de vos, porque no solamente vos te portás mal, sino que les enseñás a los demás a pecar también. Y dice que no podés ni siquiera medir el daño que podés causar con este tipo de cuestión. Es como no respetar a Dios y no respetar su nombre. Y por eso dice hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado de no hacer este tipo de cuestiones y de despreciar lo que la Torah nos dice.
Em, Después el Aruja Shulchan, que también es mucho más posterior, que fin del siglo XIX, principio del siglo XX, dice que no se puede engañar a nadie en los negocios o hacerle creer una cosa por otra o venderle algo que viene en realidad fallado, aunque no sea que le estés cobrando de más ni nada de eso. De todas maneras, tenés que informarle al cliente exactamente de qué se trata y no importa si es judío o si no es judío, dice. Y dice más todavía, si es un no judío, la profanación del nombre de Dios es peor, porque un judío no te va a decir, ah, bueno, ese es el judaísmo. El no judío va a decir, ah, bueno, mira lo que es esta religión. Eh, y después agrega, cualquiera que roba, aunque sea solamente una monedita, está como transgrediendo el no robarás y tiene que pagar lo que robó. Aunque sea que le robó un judío o que le robó un no judío, de todas maneras está profanando el nombre de Dios y no se puede engañar a la persona o hacerle equivocar, ¿no? Porque no le decís la realidad de qué es lo que le estás vendiendo ni qué problemáticas puede llegar a aparecer. eh, y que por ahí después le provocas un daño mucho más grande a esa persona. Y por eso ni siquiera, no solamente habla de robar de daños materiales, sino yo le hago creer a una persona una cosa por la otra, también estoy haciéndole un daño. Y dice como, y hoy en día, esto es lo que le estoy diciendo ahora, es uno que escribió fin del siglo XIX, principio XX, dice, hoy en día que en otros países, donde vivimos alrededor de países occidentales modernos, está prohibido, entonces es todavía más grave que nosotros hagamos algo así, ¿sí? Que no se puede justificar nada de ese tipo de cuestión. Eh, Después les había mencionado de que hay comentaristas que hablan no solamente de luchar o no luchar dentro del ejército de Israel, sino luchar hasta en un ejército extranjero. Y uno de los famosos eh, rabinos que escribió muchas respuestas rabínicas era David Zvi Hoffman, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que escribió unas teshuvot que se llaman Melamed Lehoil, y a él le preguntaron sobre si un judío puede tratar de no ir al ejército de los no judíos, del país donde él vive, que ya es distinto de uno acá en Tzal, en Israel. Y él dice, me preguntas una pregunta importante y hay que pensarla bien. Pues podrías pensar que de repente no vas a poder cumplir con la ley ahí, andas a ver lo que vas a tener que hacer, quizás no hay que tratar de evitarlo de toda manera posible, y entonces trae un montón de fuentes para tratar de pensar en eso, si de repente va a tener que profanar el Shabbat porque está ahí en el ejército con los no judíos, etcétera, etcétera. Pero después dice al final, los últimos párrafos, donde resume, dice que ahora, que no se tiene que tratar de zafar, de no ir al ejército, porque puede ser que a través de tratar de salir de eso, de no participar, hiciste un Hilul Hashem, hiciste que profanar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si la gente se va a enterar, van a decir, hoy miren estos judíos, ¿no? Y los que odian a los judíos van a decir, los judíos no cumplen con las leyes del Estado. Y entonces, además, tomar en cuenta que la participación en ese ejército puede también salvar mucha gente, judíos o no judíos, y entonces en esas situaciones no puedes empezar a tener ese tipo de tratar de evitar el participar. Que al final va a ser peor la consecuencia de la... eh, de tratar de no cumplir, de no ser, de no entrar al ejército,
que hacerlo de todas maneras. En general es todo como un gran llamado a la responsabilidad como social, no es solamente que uno, o sea, es como lo contrario al egoísmo, no es no, que cuando voy a realizar la acción que sea, lo estoy pensando para mí, por mí, en mi beneficio, sino cómo afecta eso al resto. Sí, también cómo afecta al resto y también una cosa que repiten todo el tiempo es que no dé un mal nombre al judaísmo y a Dios mismo. Entonces, aunque no es solamente por mí o para mí, sino pensar en cómo afecta a mi pueblo. Ah, yo pensé que estabas haciendo cómo afecta a la sociedad en la que vivo en general también. Bueno, o sea, bien, porque no, uno generalmente no es consciente de que las acciones, de que vos no solamente sos Diana, sino sos la mamá de, la hermana de, la hija de, Sí. o Es la una, ciudadana de. ¿Qué? es una responsabilidad colectiva. Sí, sí. Pero es muy interesante porque estos son todos rabinos, bueno, Hoffman, el rabino ortodoxo, el Rosh Yeshiva de la Yeshivat Hildesheimer en Alemania. Era una figura muy importante, pero ortodoxia moderna de la escuela de Shimshon Raphael Hirsch. No tiene ningún problema en decir que, viste, vos vivís dentro de un contexto determinado y no te podés desentender. Y te dice, después que te dije todas las dudas que podemos tener, quizás no vas a poder cumplir Shabbat y qué sé yo, bueno, pero estás en un contexto que también estás salvando vidas, no puedes decir, ah, no, pero yo no puedo. Entonces, hay muchos de los rabinos ortodoxos que dicen cosas impresionantes, también como el rabino Ovadia Yosef, que murió hace como, ¿cuánto? 15 años o algo así. Tiene unas teshuvot impresionantes. Las cosas que trae, sabe cómo, de dónde encontrar, para alivianar la situación y para salir del problema. Y cuando él decía algo, por más que a los demás no le gustaran, se callaban la boca porque era una autoridad impresionante. Uno de los casos famosos era cuando hubo un submarino que se hundió y no encontraron nunca los cadáveres de los muertos porque estaba al fondo del mar, no sé qué, y él decidió declararlas a las mujeres todas viudas y las liberó como que si querían volverse a casar. Tardó, no sé, como 20 o 30 años hasta que la situación permitió que rescataran los restos de esos muertos, pero esas mujeres hubieran estado clavadas de por vida. Ahora sí, hoy en día que ya no hay esa categoría donde todos van a decir si lo dijo él y tenés que animarte a decir, aunque la mayoría no te lo quiera aceptar. Y no hay tantos así. Ya, ya. No, no hay. Así que, bueno. ¿Algún otro comentario? Yo voy a tratar a ver si puedo ahora compartir para las que están en el Zoom la fuente, pero antes traté y no pude. Ah, me escribieron acá en el chat, a ver. Mm. Bueno, gracias, Simja. Cualquier cosa, si te querés, después hablamos.